Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las vacunas. En cuanto a las vacunas, estas tienen una historia bastante interesante. Decimos que nos remontamos en la experimentación sobre niños a través de una infección mortal muy antigua, que esta es la viruela, específicamente en el Reino Unido. Resulta que en Estados Unidos es bastante común en la actualidad la aplicación de esta en los niños. Es relativamente reciente, ya que su aparición se encuentra hacia los 200 años de antigüedad. Bueno, cuando hablamos de qué es una vacuna, es cualquier tipo de preparación cuya función es la de generar al organismo un tipo de inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos y que de esta manera van a actuar protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico construido a partir de microorganismos, las bacterias o virus, muertos o atenuados o productos derivados de ellos. Para entender el funcionamiento exacto y el para qué sirven de las vacunas, podríamos decir que en términos resumidos, las vacunas son bastante importantes en la salud de los seres humanos, pues estas actúan en nuestro organismo de manera favorable contra cierto tipo de enfermedades, evitando que estas enfermedades se desarrollen y realicen una expansión en general. Bueno, por otra parte tenemos los compuestos. ¿Cómo se construyen las vacunas? Estas contienen fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad. O también existen un tipo de instrucciones para hacer esos fragmentos. Asimismo, contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia de la vacuna. Estos últimos se incluyen en la mayoría de las vacunas y se han utilizado durante muchísimos años en miles y millones de vacunas. Cada componente de una vacuna cumple una finalidad específica y cada ingrediente se somete a diversas pruebas durante el proceso de creación, y en este proceso se verifica la seguridad de cada uno de ellos. Bueno, uno de estos componentes es el antígeno, que se encuentra en todas las vacunas y genera un tipo de respuesta inmunitaria, o las instrucciones para producir ese componente activo. El antígeno puede ser una pequeña parte del organismo causante de la enfermedad, por ejemplo, una proteína o azúcar. También tenemos los conservantes, cuya función se basa en impedir que se contamine la vacuna cuando se abre un frasco para más de una persona. Pero algunas veces no es tan necesario. Y los estabilizantes que impiden que produzcan reacciones químicas en la vacuna y que los componentes de la misma se adhieran al frasco. También tenemos otras sustancias como las tensioactivas, que se encargan de mantener mezclados todos los ingredientes de la vacuna. Esas sustancias impiden que los elementos presentes en la forma líquida de la vacuna se asienten o se coagulen. También se tienen las sustancias residuales. Estas son mínimas cantidades de diversas sustancias utilizadas durante la fabricación o producción de la vacuna, que no son ingredientes activos en la vacuna final. Estas sustancias varían en la función del proceso de fabricación que se utiliza y pueden incluir proteínas de huevo, levaduras o antibióticos. También se tiene el diluyente, es un líquido utilizado para diluir una vacuna en la concentración correcta, inmediatamente antes de que se realice el respectivo uso. El más común es el agua esterilizada y tenemos el coadyuvante que consiste en dar una mejor respuesta inmunitaria a la vacuna, bien sea reteniendo la vacuna en un lugar donde se inyectó durante más tiempo o mediante la estimulación de células inmunitarias locales. Existen muchos tipos de vacunas. Todas cuentan con una finalidad distinta. Sin embargo, se encuentran frente a un propósito único y en común, que es atacar las enfermedades. En cuanto a esto,
no es tanto el hecho de que las ataque, sino que programa el sistema para que se defienda autónomamente. Todas se encuentran basadas en un propósito diferente y específico. Estas dependen de la enfermedad en cuanto a su creación y variedad, ya que ésta debe combatirla a la perfección. Se compondrá de diversas sustancias químicas diseñadas especialmente para síntomas específicos. Existen muchos tipos de vacunas, muchas marcas y mucha variedad en la industria. Sin embargo, estas tienen nombres específicos. Esto lo retiramos a partir de cierto tipo de marcas y cierto tipo de mezclas, ya que la unión de varios químicos puede formar una. Entre estos tipos de vacunas podemos denominar las siguientes vacunas como tipos: vacunas inactivadas, vacunas atenuadas y vacunas basadas en vectores víricos, entre otras. Bueno, para finalizar, quiero concluir este podcast con una intervención acerca de cómo funcionan las vacunas en nuestro organismo. ¿Qué deben hacer las vacunas para que puedan actuar de manera eficiente en el cuerpo de un individuo? Estas implementan una estrategia bastante interesante y autónoma, las cuales funcionan de tal manera que hacen un reconocimiento dentro de un organismo, actuando de igual manera que las enfermedades, preparando el sistema de cada persona o de cada individuo que se le aplique una vacuna, de tal manera que se programe con antelación a un ataque. Es decir, que las vacunas y los químicos que se inyectan en el organismo de un ser humano tratan de imitar la enfermedad con tal de que el sistema inmunitario se prepare eficazmente para combatir de manera positiva esta enfermedad que se está previniendo con antelación. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el esquema de vacunación o cuadro de vacunación de Colombia. Este está organizado por rangos de edades. El primer rango es el de recién nacidos. Las vacunas que se utilizan aquí es la BCG con una única dosis, previniendo la enfermedad de meningitis tuberculosa. Y la segunda vacuna es la hepatitis B con dosis de recién nacido, previniendo la hepatitis B. La segunda, el segundo rango es a los 2 meses. En este se encuentran las vacunas de difteria, tosferina, tétanos, influencia tipo B, hepatitis B, con una primera dosis previniendo la difteria, tosferina, tétanos, meningitis y otras enfermedades causadas por la influencia tipo B. También la hepatitis B. Otra vacuna es el polio con primera dosis y previniendo el poliomielitis. También se tiene la de rotavirus con primera dosis, previniendo diarrea por rotavirus. Y por último, la de neumococo, al igual con primera dosis, previniendo la neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia. Como tercer rango tenemos la edad de a los 4 meses. Y se aplican las mismas vacunas que en el rango número 2. En este se encuentran difteria, tosferina, tétanos, influencia tipo B, hepatitis B, polio, rotavirus y neumococo, con la segunda dosis. En cuarto rango tenemos la edad de a los 6 meses. Tenemos la difteria, tosferina, tétanos, influencia tipo B,
hepatitis B y polio con la tercera dosis. Y la influencia estacional como primera dosis. Y esta previene la enfermedad respiratoria causada por el virus de la influencia. El quinto rango, la edad es de a los 7 meses. La única vacuna que se tiene aquí es la influencia estacional con segunda dosis. El sexto rango, de a los 12 meses, se aplican como primera dosis la vacuna de sarampión, rubeola y paperas. También se tiene varicela, se hace un refuerzo de neumococo y hepatitis A como única dosis. En el sexto rango de edad a los 18 meses se tienen las vacunas de difteria, tosferina, tétanos, polio como dosis de primer refuerzo y se le agrega la vacuna de la fiebre amarilla como única dosis. En el octavo rango, con una edad de 5 años, se aplica el segundo refuerzo de las vacunas difteria, tosferina, tétanos y polio. Y se hace un refuerzo a las vacunas de sarampión, rubeola, paperas y varicela. En noveno rango se tienen a las niñas de los 9 años, el cual se aplica la vacuna del virus del papiloma humano con 2 dosis. La primera es una fecha que se puede elegir y la segunda es a los 6 meses de la primera dosis. Bueno, en décimo rango tenemos a las mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años. En esta se aplica la vacuna toxoide tetánico y diftérico del adulto. Se realizan 5 dosis. La primera se realiza con una fecha estipulada, la segunda es al mes de la primera, la tercera es a los 6 meses de la segunda, la cuarta es al año de la tercera, la quinta es al año de la cuarta y se realiza un refuerzo cada 10 años. En un décimo rango tenemos a las madres gestantes con la vacuna de influencia estacional con dosis a partir de la semana 14 de gestación en cada embarazo y la vacuna de tétanos, difteria, tosferina acelular con una dosis única a partir de la semana 26 de gestación en cada embarazo. Bueno, en duodécimo lugar y último rango se encuentran los adultos de 60 años y más. En este se aplica la vacuna de la influencia estacional con una dosis anual, enfrentando la enfermedad respiratoria causada por el virus de la influencia. Bueno, a modo de conclusión y para finalizar, considero que las vacunas son verdaderamente importantes para el desarrollo del sistema inmunitario en cada individuo y en cada persona a la cual sea aplicada algún tipo de vacuna, ya sea para combatir alguna enfermedad tanto mortal como la más mínima. Es importante tener en cuenta que para avanzar con la medicina moderna es importante avanzar en tanto con investigaciones, con estudios científicos y experimentación de las mismas, ya que por medio de estas vacunas es como podemos combatir verdaderamente las enfermedades y preparar al cuerpo humano para que no le sucedan este tipo de cosas, para que él mismo de manera autónoma pueda combatir todo tipo de situación problemática de salud. Muchas gracias.